buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas como cada tarde aquí en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de cerca. Arrancamos el programa en la tarde de hoy, lunes 4 de abril, en el programa en el que trataremos diversos temas, pero comenzamos hablando de educación, un derecho básico y que debería de ser igualitario para todo el mundo, para todos los jóvenes en todas las comunidades autónomas y a nivel nacional. Arrancamos hablando de educación porque continúan los problemas en torno a la formación y en este caso nos centramos en dos problemas, el actual que tiene la ESO tras la eliminación de una asignatura filosófica que inculque unos valores éticos y morales para que los alumnos adquieran destrezas y hábitos de interacción a través de un pensamiento crítico, lógico y argumentado, mientras que por otro lado la asignatura de filosofía es obligatoria en bachillerato, pero no alcanza el mínimo de horas lectivas que requiere, en este caso, que se tiene impuesto un mínimo de 3 horas para esas asignaturas obligatorias en bachillerato, como decía. Para conocer con más detalle acerca de esta problemática, nos atiende por videollamada Domingo Santana, profesor de secundaria en la especialidad de filosofía. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miriam, ¿qué tal? Gracias por atendernos, aunque sea por videollamada. Ya sé que no puedes asistir aquí al plató, pero muchísimas gracias. Como decía Domingo, nos encontramos con muchos problemas en torno a la educación, pero vamos a hablar de dos concretos. En este caso, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que pasa a día de hoy con esa asignatura de filosofía? Bueno, por hacer un breve resumen, tenemos 3 leyes educativas concatenadas, como son la LOE, la LOMCE y la LOMLOE, que viene a mejorar, según reza su título, Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación. Pues bien, la filosofía en este transcurso de tiempo, que va desde la primera ley, la LOE, hasta la actual LOMLOE recién aprobada en diciembre de 2021 y el decreto que ha salido el martes, el día 29 de marzo, la filosofía ha tenido diversos vaivenes a lo largo de las etapas educativas. La realidad es que partimos de un escenario donde había una filosofía obligatoria en bachillerato, en primer y segundo curso, con carga lectiva suficiente en la LOE y con presencia en la prueba de acceso a la universidad. Esto en la LOMCE desaparece, cae la obligatoriedad de la filosofía, historia de la filosofía en segundo de bachillerato y cae de la prueba PBAU de manera obligatoria y queda simplemente en primero y en segundo y en la ESO no hay filosofía en la LOMCE, no hay filosofía como tal, desaparece solo y queda optativa un poco a disponer en cuarto de la ESO. Pues bien, en la actual LOMLOE se le pide al legislador, se le pide al gobierno que recupere un pacto que hubo en 2018 suscrito por todas las fuerzas políticas en el Congreso, un pacto a expensas de una iniciativa legislativa, de una proposición no de ley, para que se recupere la asignatura de ética obligatoria en cuarto de la ESO y ese carácter optativo que tenía la filosofía en cuarto, solamente optativo, se recupere como obligatorio para todos los itinerarios formativos con una carga de 2 horas semanales. Pues bien, tras la adopción de ese pacto llega el momento de redactar la nueva ley, la LOMLOE. Se le pide desde todos los sectores de profesorado de filosofía y de asociaciones de filosofía que esto ocurra y no ocurre. No hay una asignatura llamada ética con carácter y contenido filosóficos como lo hubo en la LOE, ni hay otra asignatura similar con carácter y contenidos filosóficos que se imparta de manera obligatoria en el último curso de la ESO. De la ESO. Y en este caso, entonces, porque claro, religión sí que pasa a ser optativa, hay alumnos que no escojan la optativa de religión. ¿Qué ocurre con estos alumnos, no? Porque el problema al final se recae esta responsabilidad sobre el centro. Porque además destacar que es la educación obligatoria, es decir... Correcto, es que estamos ante una situación que mezclan varios factores. Por un lado es la no aparición en la ESO de una asignatura obligatoria de carácter filosófico con el incumplimiento del pacto que ya he mencionado, y además se añade que la LOMCE, al volver a poner obligatoria la religión en la ESO y en el bachillerato, en la formación secundaria, puso una asignatura espejo que estaba adscrita a los departamentos de filosofía llamada Valores Éticos. Era una asignatura donde había una serie de temáticas efectivamente relacionadas con
cuestiones éticas y morales, pero no propiamente de reflexión, argumentación y pensamiento crítico, que es lo que se pretende establecer de manera obligatoria en la ESO. Es decir, que no solamente haya en el bachillerato y que los alumnos que o bien no deseen cursar esa modalidad porque tomen otros itinerarios formativos, como puede ser la formación profesional, o bien directamente los alumnos que se incorporen al mercado laboral. Al mercado laboral, claro. Exacto, y concluyan su itinerario de formación obligatoria, puedan recibir algún tipo de contenido filosófico, de formación en contenidos filosóficos y en reflexión y pensamiento filosófico. Los valores éticos no venían a cumplir ese papel. Eran una opción necesaria para dar una salida o una alternativa a una religión que no tiene por qué cursarse de manera obligatoria por todo el alumnado, pero no eran propiamente una asignatura filosófica. Ni curricular, ¿verdad? Sí, eso sí, la religión, al pasar a ser una asignatura evaluable y que ponderaba la nota media del expediente, tenía que tener enfrente una asignatura espejo, así se la ha llamado, que igualmente ponderara en el currículum, porque al estar en el mismo rango. Hay otra asignatura, el gobierno argumenta ahora con la aprobación de la LOMLOE y el decreto que acaba de salir para secundaria y estamos a la espera del de bachillerato, el gobierno argumenta que ha puesto una asignatura filosófica, porque ha incluido en una redacción muy breve, está en el artículo 10, si no recuerdo mal, del Real Decreto del martes, una asignatura llamada Valores Cívicos y Éticos. En el caso ético es como un adjetivo, ¿no?, que se ha añadido. Lo que estamos manifestando desde los departamentos de filosofía, desde las asociaciones de profesorado, desde las asociaciones de filosofía, es que esa asignatura ya existía, se llamaba Educación para la Ciudadanía, que fue una asignatura de 2013. Se ha quitado en la actual redacción. Era una asignatura, eso sí, la LOMCE la puso de manera optativa a nivel nacional, algunas comunidades autónomas la pusieron obligatoria en tercero de la ESO, pero lo cierto es que la asignatura actual de Valores Cívicos y Éticos viene a ser tanto en contenidos curriculares como en diseño, viene a ser una especie de educación para la ciudadanía, que sí se ha puesto de manera obligatoria, pero se ha puesto en un curso solo y no en carga suficiente. Es decir, no es una asignatura de carácter filosófico. Los contenidos curriculares no son contenidos de reflexión filosófica, son contenidos, si queremos, de orden cívico, donde se ven una serie de temáticas como por ejemplo derechos humanos, organización y estructura política del Estado y de las instituciones. No son se le ha puesto algún contenido recuperándolo de los currículums de valores éticos relativos con medio ambiente, relativos con temas de actualidad como la mujer, el género, pero no es una asignatura donde haya un acercamiento a la realidad de lo que es la filosofía y el pensamiento filosófico. Al final, para asumir también unos valores personales en este caso, ¿no? Y que, como decía yo en la presentación, para que los alumnos pues adquieran unas destrezas de interacción a base de un pensamiento crítico. Eso es lo que se pretende, que la idea de la filosofía en la ESO es que los valores éticos y cívicos vienen a formar ciudadanos conforme a un entorno en el que estamos insertos, un entorno político internacional y económico, pero no en relación a una formación, digamos, del individuo en sí mismo, no conforme al entorno. Eso es lo cívico. Al final, para formar a una ciudadanía activa, ¿no?, y comprometida. Ciudadanía. Sí, pero no olvidemos que el acercamiento filosófico a la ética, no es a la moral, en este caso por la reflexión ética, no es exactamente la formación ciudadana. La formación ciudadana es otra cosa, es que son contextos distintos, aunque muchas veces se nos haga pensar, por la manera como se expresan las cosas, que una cosa y la otra son lo mismo, cuando no lo son. Porque en este caso, además, como bien decían, ¿no?, el alumno de cuarto de la ESO que continúe su formación llega, por ejemplo, en bachillerato, que sí que es obligatoria, que ahora hablaremos de ese tema, porque no alcanza las cargas horarias lectivas de una asignatura obligatoria, pero como decía, el alumno de cuarto de la ESO o llega a bachillerato sin haber tenido conocimiento filosófico ninguno o al mercado laboral, y en este caso lo que parece ser es que se crea como un perfil del alumno, ¿no?, de un tipo concreto de ciudadano que al final no tiene reflexiones ni nada, sino simplemente lanzado pues, a emprender, ¿no?
Bueno, esto que planteas efectivamente sería llevarnos a un análisis bastante más amplio de lo que es la nueva realidad normativa en cuanto a educación para la educación secundaria obligatoria. Está claro que el diseño de la LOMLOE, de la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación, no obedece solamente a cuestiones relativas a la filosofía. Hay mucho más detrás que daría lugar para no este espacio, sino para un debate inmenso. Lo cierto es que efectivamente, como bien apuntas, la no recuperación de esa materia en cuarto de la ESO de filosofía obligatoria y aún más la supresión de la optatividad de la asignatura que había optativa, como he mencionado, en cuarto, deja al alumno totalmente desprovisto de herramientas conceptuales para afrontar pues por ejemplo, lo que es la configuración de una subjetividad moral. Efectivamente, esa asignatura de valores éticos y cívicos, los contenidos no alcanzan a esa reflexión, van por otra línea. Entonces, estamos privando al alumnado que no opte por la modalidad de bachillerato, y sabemos que cuando vamos adelante con un bachillerato es con un itinerario formativo diseñado, no se hace bachillerato para después. Cuando se opta por el bachillerato, bien se va a unos estudios superiores, sean de formación profesional o sean universitarios. Entonces, estamos planteando que solamente aquellos que lleguen al bachillerato tienen el derecho a recibir formación filosófica en una serie de cuestiones que además, no olvidemos la realidad en la que vivimos y el mundo en el que vivimos. Estamos delante de una serie de retos, los retos tecnológicos, por ejemplo, la última Olimpiada Filosófica que se ha hecho es acerca del transhumanismo, todos los retos acerca de la modificación de lo humano por la tecnología. Es de rabiosa actualidad el componente filosófico de las nuevas tecnologías aplicadas ya no al mundo, sino a nosotros mismos como seres humanos que estamos aquí. Claro, Domingo, y además en ese sentido, si nos centramos también, si apelamos a la parte normativa, la UNESCO además recomienda, ¿no? Bueno, dice que debe haber una asignatura filosófica, pero no solamente en la ESO y en bachillerato, sino adaptada a todas las etapas, edades, es decir, desde primaria también. Efectivamente, la UNESCO proclamó vamos a decir, la muy recomendable necesidad, vamos a expresarlo en esos términos, de que la filosofía esté en el itinerario formativo de los ciudadanos. De cualquier lugar del planeta, es decir, o sea, como eso sería otro debate también abierto de cara a primaria por la carencia, ¿no?, quizás de esta asignatura, pero como estamos hablando de la ESO y bachillerato, hemos hablado de que en la ESO actualmente pues no está esa asignatura y en bachillerato nos encontramos con otro problema, y es que sí que es obligatoria, pero no llega al mínimo de las cargas horarias. Antes de contestarte el tema de la carga horaria, permíteme hacer solamente una puntualización en relación a la filosofía extinta, voy a llamarle así, porque está casi certificada por norma consolidada, que ha muerto en la ESO. En ese diseño de optatividad, que ya que no se dio lo obligatorio, por lo menos lo optativo podía aparecer, se queda ahí a ver si las comunidades autónomas cogen el guante, lo recogen y la pueden proyectar en sus currículos autonómicos. La filosofía optativa de cuarto de la ESO decae en favor de una asignatura llamada emprendimiento. Es decir, recomienda la UNESCO que los ciudadanos se formen con conciencia ciudadana y mediante la realidad ideal de formación filosófica en su itinerario. Y aquí lo que tenemos por todos lados, si cogemos el Real Decreto y cogemos la norma, la LOMLOE, y ponemos la palabra emprendimiento en un buscador de documentos, veremos que aparece como unas 17 veces a lo largo de todo el texto. Por todos lados los alumnos emprenden, por todos lados, pero no reflexionan. Claro. Entonces, esto nos lleva a pensar por parte de cierto colectivo de profesorado y de personas cercanas a la filosofía, que está mucho más interesante servir al emprendimiento, es decir, al mercado, que a la reflexión. Por eso te hacía antes esa referencia, ¿no?, de que al final se crea unos alumnos que no reflexionan, pero que simplemente se dedican pues, a emprender al final. Produce.
Exactamente. Me gustaría destacar que en este caso, ante la ausencia en la ESO de la asignatura de filosofía, recae sobre las comunidades autónomas y si estas no se hacen cargo, recaen sobre los centros docentes. Pero en este caso, por ejemplo, en Madrid Ayuso ha dicho que la va a poner, Juanma Moreno también, en Cantabria también. Entonces, aquí también nos encontramos con cierto problema. A ver, el legislador en su tarea de sentar los mínimos, que es lo que hace un Real Decreto que regula una ley orgánica de educación, son mínimos, pero los mínimos son los que se decidan. No hay nada escrito. Se podía haber decidido el mínimo de por lo menos esa optativa, para no dejar de mano de 17 decretos autonómicos distintos, dónde sí y dónde no. O sea, está claro la intención de qué se considera mínimo y qué no se considera mínimo. Aquí son las autoridades competentes las que deberían de poner un consenso, ¿no? De unificar esa educación, esa formación filosófica a nivel nacional. Domingo, que no nos queda mucho más tiempo y me gustaría hablar del problema de bachillerato. Pues sí, rápidamente. Bachillerato, se pensaba, se pedía, se esperaba que se recuperase después de una LOMCE que dejó la historia de la filosofía de segundo de bachillerato, como estamos justo diciendo, sujetas a las comunidades autónomas, porque era una asignatura prácticamente solamente en uno de los itinerarios y en el resto quedaba ahí, no era obligatoria. La ley actual la ha recuperado como obligatoria para todos los itinerarios, sí, pero con una carga horaria insuficiente. Es decir, las horas que tiene la asignatura de Historia de la Filosofía en este diseño curricular no son de recibo para una asignatura obligatoria. El gobierno apunta siempre a lo mismo. ¿Serán las comunidades autónomas las que en uso de su potestad? Vale, perfecto. Por hablar en números, si yo dispongo mínimo 2, dejo a las comunidades autónomas una tercera y una cuarta. Pero claro, estamos hablando de 2 horas más. Si yo pongo 3, ya cierro a la comunidad autónoma a disponer una hora más. Estamos hablando de una asignatura que vuelve a ser obligatoria en segundo de bachillerato a la par que otras asignaturas como pueden ser la lengua española, la lengua extranjera, la historia o las matemáticas. Entonces, ¿por qué no se le dota de una carga horaria suficiente? Filosófica con el nombre que sea, pero que al final inculque unos valores éticos y morales en la ESO, en cuarto de la ESO, y pues ese cumplimiento de las horas mínimas en bachillerato, porque además en primero de bachillerato antes había 3 horas y ahora se ha reducido a 2, por lo cual igual, no nos están dando soluciones, sino que... Dime. Comunidades autónomas, lo mismo, la tercera hora de primero, que es la realidad en todo el territorio, ahora queda un poco... hay que complementar por parte de los decretos autonómicos. Y me gustaría, Domingo, que fuera de cámara hemos hablado por llamada, en este caso, y me has dicho, es tan obligatorio filosofía que es que ayer mismamente el señor Abascal, defendiendo, ¿no?, la filosofía en el Congreso, le decía, creo que a Rufián, si hubiese habido filosofía en este país, usted no estaría hablando donde está, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo como anécdota, vamos a dejarlo como anécdota verdaderamente. Lo cierto es que ahí están los tweets, porque esto fue un digamos, tú-yo del señor Abascal con el señor Rufián. Lo cierto es que, mira, vamos a cogerlo por el punto que nos interesa. Aunque solo sea por esta circunstancia, la filosofía está en boca del arco parlamentario y está en las redes sociales dando vueltas y se está hablando de la filosofía. Porque más allá de ser esa cosa rara que los alumnos ven así, es una realidad que está presente en el día a día de todas las personas. Se reflexiona activamente sobre ella o la veamos de lado. Ya, mira, al final es que es básica y es fundamental para, como decía, para coger esas destrezas, ¿no?, a la hora de un análisis crítico, un pensamiento crítico, para reflexionar y sobre todo a la hora de tener una interacción, una conversación, poder argumentar. Y además, permíteme que de esta manera que ponga un poco el colofón, la nueva norma que apela a competencias, a saberes integradores, a habilidades interdisciplinarias, qué mejor escenario que una filosofía, una historia de la filosofía, un pensamiento filosófico que nos lleva acompañando desde que nos levantamos así en la selva y miramos más allá
del maizal, el trigal o lo que fuera, y empezamos a entendernos como humanos, un saber que ha estado acompañando a la humanidad desde el principio, que después se ha escindido en muchos saberes distintos, en muchos saberes técnicos, pero que ha estado ahí y que sigue teniendo ese espíritu profundo en sí mismo de dirección de orquesta. El director de orquesta que no conoce cómo poder interpretar una partitura en todos los instrumentos, porque no es ejecutante, pero sí sabe el timbre, el sonido, la armonía, cómo suena todo en conjunto, y puede mirar aquí y allá y decir aquí y allí. Ese es el carácter integrador que en una realidad como la de hoy en día, cada vez más tendente al mecanismo, a la máquina, a los automatismos, a la falta de sentido. De sentido y sentimiento. Las máquinas se programan, las máquinas no andan solas y las programan personas. Y si no hay personas que las programen, las máquinas no sirven para nada. Pues muchísimas gracias por ese culmen a esta entrevista, ese mensaje directo. Gracias, Domingo, por atendernos, ha sido un placer. Esperemos que las entidades pertinentes den solución y consigáis pues eso que pedís, esa asignatura de filosofía en la ESO y con las horas lectivas necesarias en bachillerato. Muchísimas gracias. Gracias y muy buenas tardes. Gracias. Nosotros os dejamos a continuación con el videoclip de una artista que ya nos visitó en el plató de Córdoba de cerca. Ella es María Cambas, con una voz única que pueden escuchar, como decía, en el siguiente videoclip de su tema Intento. Despacio, despacio pienso en ti, intento contenerme y decidir, no siento, ya si no te tengo a ti, los días se me tornan siempre en gris. Te pienso y ya no estás, aún conservo en mi diván, tu perfume ya no me deja dormir, aún lo huelo, aunque ya no estés aquí. Despacio, despacio pienso en ti, intento imaginarme sin ti, no puedo, mi corazón quiere ir a buscarte y traerte junto a mí. Intento no pensar. Intento imaginar, intento
Continuamos hablando de otro tema y en este caso lo hacemos de caminos, los caminos históricos y vías pecuarias que tenemos en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en Córdoba. ¿Cómo nacen y por qué nacen, ¿no? ¿Qué necesidades tienen estos caminos? ¿Qué significan para los cordobeses los diferentes tipos que tenemos y sobre todo pues rutas, ¿no? para caminar? Sobre ello nos hablará quién mejor que el especialista en estos temas, el doctor ingeniero agrónomo Pancho Gamero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo, bueno, como siempre, a darnos a conocer los diferentes rincones, todos los rincones que tenemos en nuestra provincia, maravillosos. Y hablamos hoy pues de caminos históricos y de vías pecuarias. ¿Cuál es la diferencia entre caminos y vías pecuarias? Bueno, el término en sí, camino, es, como acepción, todos tenemos la idea intuitiva, ¿no? Es un espacio que nos permite pues movernos de un entorno a otro, digamos, es uno de los derechos fundamentales que tenemos aquí en España, podernos desplazar. La cosa sería más el matiz entre, digamos, el camino de tipo público y las vías pecuarias, ¿no? La vía pecuaria, pues como el nombre dice, es principalmente para el movimiento del ganado, con los pastores con los ganados de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Normalmente se entiende por vía pecuaria pues en el mismo municipio o fuera del municipio a nivel regional, a nivel de la península, ¿de acuerdo? Mientras que los caminos en general hay una gran tipología, ¿de acuerdo? Tenemos como los caminos vecinales, ¿sabes? De herradura, etcétera, ¿no? Pero principalmente la diferencia entre unos caminos públicos y las vías pecuarias son caminos públicos, pero lo es la especificidad, ¿no? La vía pecuaria es para el transporte, el movimiento del ganado, ¿no? Vale, ¿cómo se identifican ambos tipos, en este caso, por ejemplo, los caminos? Bueno, pues claro, cuando uno se echa a andar por el campo, pues puede decir, bueno, por este camino por donde voy, ¿qué naturaleza tiene? Pues hay caminos de titularidad municipal, entonces después lo hay también de autonómica o caminos privados, ¿no? Si uno quiere, pues fácilmente hoy en día, pues con la red y demás, pues puedes consultar, en teoría, ¿no? El ayuntamiento pues tiene un listado de inventario, los ayuntamientos en general, vamos a decirlo de forma, están obligados por ley, pues tener un inventario donde uno puede acceder a ello y ahí ve los caminos que están inventariados. Eso es la teoría. Después la práctica, bueno, pues es un proceso que está en elaboración y no siempre está todo lo bien que uno quisiera para poder acceder a toda la información. Efectivamente. No son transitables, ¿no? No, me refería más bien un poco a nivel, también así, pero un poco a nivel administrativo, que estamos todavía en un proceso de catalogación, de acuerdo en los distintos ámbitos, pero sobre todo las competencias que tienen los ayuntamientos, pues de pasarlo a una lista de inventario y registrarlo, ¿no? Mientras que esos son los caminos que digamos de aquí del municipio. Mientras que lo que son las vías pecuarias, las competencias las tiene la Junta de Andalucía. Entonces la Junta de Andalucía también, si vamos a su web, pues no la Junta o la autonomía en general, si hablamos a nivel nacional, ¿no? Si uno está paseando por otras regiones, otras autonomías de España, pues tiene normalmente por unos visores, en el cual uno puede allí en esas páginas web pues puede acceder y ver que la documentación georreferenciada de las vías pecuarias, pero como digo, es un proceso que está en elaboración, hay unas autonomías que están unas más avanzadas que otras. En este caso, si hablamos de vías pecuarias, hay algunas pues que han desaparecido, otras por ejemplo que destacan como las del cinturón verde, ¿no? Sí, exactamente, esa es la que están haciendo ahora, ¿no? Digamos aquí en Córdoba. Bueno, la vía pecuaria sí va a veces un poco el resto fósil, por así decirlo, de lo que quizá en su origen fueron los caminos, porque el hombre cuando se mueve por el territorio, sobre todo cuando estamos hablando de tiempos prehistóricos, busca el alimento por lo que va detrás de la senda de los animales, ¿no? Entonces, en un principio yo entiendo que esos caminos que se originarían pues serían pues donde iba el jabalí o cualquier otra pieza, un ciervo y demás, y los propios animales también van abriendo su camino. Entonces ahí ya pues digámosle que serían las primeras vías de comunicaciones que con el tiempo pues darían forma y cuerpo a lo que son las vías pecuarias, ya cuando se domestican los animales y los trasladamos de un lugar a otro, ¿no? Es lo que daría lugar a la transhumancia, ¿no? Que llegaría más tarde, siglo más tarde. Es decir, los caminos se puede decir que vienen de las vías pecuarias, entonces, en este caso, ¿o por qué nacen? Bueno,
Es una respuesta fácil y compleja al mismo tiempo de decir, ¿no? O sea, si es las vías pecuarias, pues de forma intuitiva podemos decir lo que acabo de mencionar, ¿no? Sería el tránsito, la necesidad de buscar los animales y una vez que ya se domestican, pues llevarlos de una zona a otra, ¿de acuerdo? Como decía más en su día, sobre el siglo XII-XIII nació lo que es la mesta, que es el traslado de animales del norte a sur de España, según la época, y del sur al norte, del norte a sur y sur al norte, depende de la época del año, ¿de acuerdo? Y eso, digamos, es la necesidad de mover el ganado, ¿no? Por los pastos y las distintas condiciones de alimento y de temperatura. Y por otro está pues la necesidad humana pues, de desplazarse de un pueblo, de una aldea a otra, ¿no? Cuando nosotros y ahí está condicionado por eso, pues que la orografía también pues te dé mayor o menor facilidad para llegar a una población o a un centro u otro, ¿no? Hemos estado viendo imágenes, ¿no?, de caminos, en este caso, cómo han evolucionado, ¿no?, porque son caminos históricos al final y vemos planos y demás. Sí. ¿Cómo han evolucionado estos caminos a lo largo de la historia? Esa imagen pues viene de, bueno, está realizado por Manolo Trujillo, lo he sacado de la plataforma de Salambrar y da una idea de lo que son el conjunto de caminos y vías pecuarias que tiene nuestro municipio. Como se ve, una red muy extensa. Lo que son caminos así de uso público o que se puede considerar que utiliza la ciudadanía podemos estar entre 360, 370, 380. ¿Todos son transitables? Es decir, ¿todos son seguros para poder caminar? Bueno, la seguridad y transitable no. Por desgracia no todos los caminos. Una cosa es que hay que matizar mucho. Una cosa es el uso público de un camino. Sí. ¿De acuerdo? Que puede ser tanto que haya un propietario que tenga un camino privado y deje que las personas pasen por ahí, pero bajo su voluntad. El camino es privado y el propietario tiene el derecho de paso y cede el paso para que pasen, ¿no? Entonces sería un uso público, pero de un camino privado, ¿de acuerdo? Vale. Después se da un camino público que va el público en general y pasa por ahí, ¿de acuerdo? En ese caso, para que sea público, pues lo suyo es que esté inventariado y por lo menos que la administración lo tenga registrado según sea una vía pecuaria o bien sea un camino de la localidad, del municipio. Entonces lo suyo es que esté registrado para que pueda ejercer su derecho o defenderlo, la titularidad por un momento dado, pues si alguien puede decir, pues mira, pues por aquí no se pasa, ¿no? Vale, porque en este caso, Pancho, si no está en el inventario, no recibe ningún tipo de cuidado, de mantenimiento, es decir, para que un camino se cuide, ¿no?, y se mantenga, debe de costar la Junta de Andalucía o... Claro, primero ve la titularidad, ¿no? Entonces, vamos a suponer que una vía pecuaria, las competencias las tiene la autonomía, entonces quien tiene que velar por la conservación, la seguridad y que esté abierto el camino es la Junta de Andalucía, vale, con su responsable. Vamos a hablar de aquí de un camino de la localidad del municipio, ¿de acuerdo? Pues lo suyo, lo que debiera ser correcto es que el camino esté inventariado, ¿de acuerdo? Y después esté en el catastro y en el registro, pues si hay algún tipo de problema. Puede que no esté inventariado en un momento dado, que se esté en una lista del ayuntamiento, como ocurre en la actualidad. En la actualidad hay unos 23 caminos inventariados, y unos 26, perdona, y unos 21 que se reconoce, que se sabe que son públicos, pero no está inventariado, ¿de acuerdo? Después te puede ocurrir que también que esté inventariado pero no termine de estar registrado por la exigencia del registro, porque vale, no es fácil. Estamos viendo imágenes, ¿esos son caminos? Claro, esto lleva a la ermita. He traído una serie de imágenes para que nos hagamos la idea, que cuándo es un camino y cuándo es carretera, cuándo no. En un principio pues partimos de que todos son caminos. La imagen que tenemos, camino de tierra, de las imágenes que estamos trayendo aquí de los alrededores de Córdoba o la salida de Córdoba, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre cuando este camino de tierra, el camino rural que nosotros entendemos, vecinal, en un momento dado pues se asfalta, ¿no? Por ejemplo, esto que vemos aquí, pues un camino de salida del Brillante, esto es la carretera del Brillante actualmente, pero claro, esto era un camino, porque era de tierra y el de tránsito, pues como se ve, camino a la sierra o vuelta a la sierra. Y luego se asfalta. Pero claro, cuando nosotros lo asfaltamos, se convierte en carretera. ¿Entiendes? Entonces ya no hay camino. Es un vial público, ¿de acuerdo? Pero ya no se entiende como la imagen que tenemos, digámosle... De camino para pasear, porque ya al final lo que más transitan por ahí son automóviles. Cuando ya le echamos asfalto lo dividimos como en dos grupos. Dice, mira, una carretera, una vía para el tránsito con vehículos, de la naturaleza que sea, motorizado, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros sigue siendo en tierra, pues decimos, mira, puede ser un camino vecinal o un camino rural, digamos, el camino rural, están los caminos, digamos, que se han jerarquizado,
de mayor a menor categoría, por así decirlo, la autopista, una carretera nacional, un camino provincial, asfaltado. Cuando llegamos a los caminos como este que tenemos a las afueras de Córdoba, y todavía lo hay, pues de tierra, pues sería un camino vecinal, pero no carretera, porque estaría asfaltado. Esto es un camino pues de tierra, y después estaría un camino eso rural. es lo que se conoce como campo, ¿no? Al final, ¿no? Es más rural, ¿no? De algún, bueno, aquí más natural. Aquí los cordobeses lo que dice el Alcor de la Sierra, cuando está el camino ahí, el Alcor de la Sierra en lo alto, ¿no? De la sierra. Eso es un camino vecinal, pero camino, no una carretera comarcal ni local de aquí, ¿no? Es un camino vecinal o un camino rural. Por ahí, por ejemplo, pues es donde podemos ver a los pastos, ¿no? De ovejas que pasean por ahí, ¿no? Y caminan. Exacto. Bueno, lo que es, digámosle, lo que es el traslado de animales a grandes distancias, pues estaríamos hablando de la mesta. Después, cuando es, digamos, de moverse, el tránsito normal, pues de una huerta que está por el pastoreo y otro vecino te deja pastorear, pues sería un camino rural. Eso es lo que llamábamos un camino vecinal, una diferencia en camino rural para el uso de que pasen tractores, agricultores, ganado. Eso es lo que llamamos rural con respecto a un camino vecinal, la diferencia. La imagen que hemos visto que era como campo y en medio el camino, que ese era camino, no sé si era de tierra o ya estaba asfaltado, pero se ve que ya tenía una obra hecha, ¿no? Sí, ya hay una obra. Es que, bueno, los caminos, me preguntaba, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo? Es que los caminos, fíjate, en una ciudad de Córdoba, 2000 años, habría que remontarse a los romanos cuando empezaron a hacer las primeras calzadas, que, digamos, es la que marcaron el devenir después de los futuros carreteras nacionales y locales. Estamos hablando, en su día, por lo menos cerca de 10.000 kilómetros que hicieron los romanos, y eso ha llegado casi a nuestros días, porque muchos caminos, muchas calzadas romanas son los caminos actuales de... Claro, los caminos que a día de hoy tenemos, muchos tienen una historia larga detrás. Y si hablamos, refiriéndonos a vías pecuarias, ¿no? Muchas vías, por ejemplo las del cinturón verde que mencionaba anteriormente, han sido creadas para compensar los terrenos urbanos. ¿Qué significa esto? Sí, digámosle que al crecer las ciudades, Córdoba era mucho más chica, estaba en ciudad dentro de la muralla, intramuros, ¿de acuerdo? Y entonces a partir de ahí pues nacían estos caminos o estas vías pecuarias, ¿de acuerdo? O antiguas calzadas romanas, como la del Pretorio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vas creciendo te vas comiendo este espacio, estos caminos, estas vías pecuarias, estas calzadas públicas. Bueno, pues el PGO del 2001 se plasma la necesidad y dice, mira, esto que se le está quitando al ciudadano, al cordobés, que tenía sus caminos, sus vías pecuarias, vamos a hacer una nueva vía pecuaria que va a ser este cinturón verde para sustituir, para recompensarle por todos estos metros, estos kilómetros que se han perdido. De ahí la naturaleza que se haga en estos años, y ahora está en la segunda fase la vía pecuaria del cinturón verde. Problema, que no va prácticamente a transitar animales porque por desgracia la sierra no tiene apenas ganadería, entonces hay que adecuarla a la realidad y necesidades propias del cordobés al día de hoy, que es la bici, el senderismo, también con el caballo, los jinetes, corre también la gente por la sierra. Entonces hay que buscar un equilibrio entre lo que se entendía como vía pecuaria, como concepto y las competencias que tiene la Junta, con la realidad de uso de hoy en día, el espacio, la anchura, y sobre todo estando en un estado de alarma, de emergencia medioambiental. Nos encontramos con ciertos problemas de paso, ¿no? Claro, hay que saber condicionar, hay que ordenar el espacio de la sierra de forma inteligente. Entonces es muy importante recoger las sensibilidades de todo el usuario, ¿sabe? Pero todo bajo un marco legal, con las prescripciones técnicas adecuadas que el tipo de uso de la vía requiere, y al mismo tiempo con todos los criterios medioambientales que cada vez son más exigentes, ¿no? Eso es muy fundamental, ¿no? ¿Qué significa para los cordobeses, ¿no? El contar con estos caminos, pues que al final son caminos que ya estaban en la época de los romanos, luego en el periodo califal, y que a día de hoy contamos con muchos de estos? Bueno, pues supone un lujo porque muchos de ellos, como digo, cerca de 370, 70, 80 están en la sierra, en caminos públicos, ¿de acuerdo? Entonces es un lujo porque ahora lo hemos visto cuando la pandemia. De una válvula de escape y un espacio donde recorrer y disfrutar espacios de la verdes, naturaleza, ¿no? Que buscábamos. Claro, despejar la mente, recuperar un poco de salud se la había perdido, ganar fuerza física, ¿no? Fuerza física, subir las cuestas, el andar, ¿no? Una manera de relacionarnos.
Entonces es un valor, un patrimonio que yo creo que entre la administración y las asociaciones de vecinos y de asociaciones de todo tipo, deportivas y andantes, simplemente pues deben participar en que lo tengamos en las mejores condiciones posibles. Es un lujo lo que tenemos. Tenemos un lujo en camino, un lujo en patrimonio, al final tenemos una ciudad rica, ¿no? En cultura, en arte y todo. Yo muchas veces sospecho que no sabemos lo que tenemos y lo descubrimos, lo vamos descubriendo, ¿no? Con el tiempo. No lo valoramos, bueno, y valorarte y valoro yo a ti, ¿no? Que siempre es un honor tenerte aquí en Córdoba de cerca, Pancho, enriquecer conocimiento contigo, que aprendo muchísimo, y todos los cordobeses que nos están viendo igualmente. A vosotros. Así que muchas gracias y te espero pronto de nuevo con más información de nuestra ciudad de Córdoba. Muchas gracias. Gracias. Nosotros dejamos con el siguiente espacio y a continuación con un nuevo invitado volvemos y con más actualidad. Este viernes 1 de abril ha entrado en vigor el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros, por el que se bonificará con un importe de 20 céntimos por litro a todos los ciudadanos que reposten combustible en las gasolineras hasta el próximo 30 de junio. El descuento se aplica desde hoy sobre el precio de venta al público. Está visible en la factura emitida, pero no así en los paneles con los precios de los carburantes de las estaciones de servicio. El lunes yo estaba viendo el precio más o menos a 1,70 y he visto cómo a lo largo de la semana ha estado subiendo hasta 15 céntimos para que al final no se note nada. Las gasolineras pueden pedir desde hoy el anticipo de la bonificación a la agencia tributaria a través de un formulario que tendrán que cumplimentar. Hacienda prevé empezar a transferir el dinero a partir de la próxima semana. La rebaja supondrá un ahorro de 65 euros en el caso del diésel y de 75 euros en el caso de la gasolina en el conjunto de los próximos 3 meses. Sobre todo pensamos en la pequeña gasolinera o en aquellas que no están vinculadas a un gran grupo empresarial que sí le pueda aportar la liquidez necesaria en ese momento. En la provincia se beneficiarán de esta medida recogida en el Plan España Responde para paliar los efectos de la guerra rusa contra Ucrania más de 470.000 conductores. En el Parque Móvil de Córdoba hay cerca de 41.000 camiones, 51.000 furgonetas y 58.000 motocicletas. Y hablamos a continuación de un grupo musical que retoma este año ya su actividad dando conciertos después de 2 años de parón. Como decía, retoma esa actividad y lo hará con uno, bueno, ya lo ha hecho en el carnaval y ahora retoma uno de sus actos, de sus conciertos tradicionales que celebra año tras año, como es el concierto en víspera del Viernes de Dolores, que se celebrará el próximo 7 de abril y este año ya sí que sí podemos confirmar que podremos disfrutar de ese tradicional evento por parte del grupo de la agrupación musical cordobesa Noches de mi Ribera, y con nosotros y para hablarnos de todo esto tenemos a su presidente Ángel Alcázar. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, buenas noticias ya por fin, ¿no? Sí, por fin, ya, porque la verdad es que cuando se ensaya simplemente es porque se quiere actuar, aunque sea a nuestro nivel, pero tanto ensayar, aunque cierto y verdad, que hemos estado mucho tiempo sin poder ensayar por el COVID, ¿no? Claro. Pero bueno, los ensayos al final lo único que te animan es eso, a seguir inventando, actuando. ¿no? También, creando, ¿no? Claro, también claro, te lleva. Lo que pasa es que, claro, no siente el calor del público, que al final... Que al final es, yo siempre digo lo mismo, cuando realmente entrenas, yo me imagino que a un deportista de élite le pasa exactamente igual. Claro. Si te lías nada más que a entrenar y luego no juegas el partido, no juegas... Claro, de hecho los deportistas lo decían, ¿no? Los que jugaban a fútbol, que el hecho de no sentir la grada, el graderío... Nosotros ese aplauso del público tan entregado y tan fiel, porque de hecho siempre donde vamos llenamos. Y bueno, tenemos una anécdota tremenda que fue en un concierto que hicimos en la Fundación Cajasol, que se organizó un sarao fuera porque no cabía la gente y tuvimos que salir fuera, bueno, se paró hasta la circulación, y tuvimos que salir fuera a cantar un par de canciones todos porque no cabía la gente dentro. Y fue lo que salió nuestro director musical, Pedro Peralbo, y dijo eso: chavales, salimos fuera y es que no podemos hacer otra cosa. Y no podemos dejarlo con la cara. Claro, ¿no? Se lo explicó a la gente y bueno, pues fueron 2 canciones, no podía haber más porque el tiempo apremiaba. La disfrutaron. Muchísimo. Menciona mucho al público, ¿no? Ese aplauso del público. ¿Cuál es el mayor reconocimiento para la agrupación en este caso, para Noches de mi Ribera? Sin duda el aplauso de ese público. O sea, yo creo que todo nuestro trabajo va enfocado y vamos intentando mejorar todos y cada uno de los días precisamente para eso, para ese aplauso de ese público que digo, está completamente entregado.
Y al final también me imagino que lo identifiquen, ¿no? Que lo reconozcan, Claro. como grupo de Córdoba y fuera de Córdoba. Si nos llegan hasta a conocer por la calle. O sea, a mí me ha saludado gente que yo no conozco. ¡Hombre, tú eres! Pues sí, además yendo vestido de paisaje, pues sí. ¿Por qué? Porque entre otras cosas somos muy cercanos, date cuenta Claro. que no somos los Rollins. Entonces somos muy cercanos, cuando estamos en el concierto luego salimos, charlamos con unos, con otros, a la hora de entrar exactamente igual. Y bueno, yo creo que eso es bueno, acerca mucho las raíces cordobesas. Por supuesto. Sin ser yo cordobés, que yo soy madrileño, pero yo, como decía Carlos Cano, nací en Nueva York, provincia de Granada. Pues yo llevo aquí ya 21 años, entonces ya soy Bueno, cordobés. ya eres cordobés. Que no haya cogido el acento, bueno, lo importante es tener salud. Eso es verdad, el acento todavía no va a Todavía perder no. el acento. Y ya va a ser complicado. Ya creo que sí. Bueno, hemos mencionado, ¿no? Que os reconocen, pero claro, os reconocen por esa trayectoria, porque el grupo Noche de mi Ribera nace como un grupo en el que los componentes eran solamente instrumentistas, principalmente de pulso y púa, y además también pues, con un coro de voces graves. ¿Cómo ha evolucionado el grupo? ¿Cómo es a día de hoy? Exactamente, el grupo, en cuanto a esencia, digamos, no ha habido una evolución, porque realmente es que nuestro fondo es ese, pulso y púa y voces graves. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Pues ha evolucionado fundamentalmente en el repertorio. Por una razón simple, nosotros somos agrupación musical cordobesa Noches de mi Ribera, pero si estamos cantando todo el día Yo soy cordobés, en fin, todas esas canciones... Ya la tenemos muy escuchada, ¿no? Efectivamente, al final la gente... Cuidado, que somos como... Que está muy escuchada, pero que la seguimos escuchando y es Y he dicho única. antes lo de los Rollins, pero es que nosotros siempre terminamos con Soy Cordobés, igual que ellos con Satisfaction. Es como el culmen, ¿verdad? Sí, además que... a un buen cierre por todo lo alto y... Y además es que hay una cosa muy particular, que según estamos cantándola, el director nos calla y es el público el que la va cantando. Y hay momentos en los que nos permite la entrada otra vez, y luego el público, entonces se crea una comunión que de verdad es... Se le pone el vello de punta. Se me pone la carne de gallina, Pues sí, bueno. es verdad. Has mencionado el repertorio, que la esencia sí que continúa, pero lo Sin que duda. ha evolucionado y ha cambiado es el repertorio, estilo. entiendo que adaptándose, ¿no? Para las nuevas generaciones, un poco metiendo diferentes estilos. ¿Qué estilos lo integran? ¿Qué canciones componen el repertorio? Pues ya digo, desde las fundamentales cordobesas, las de Castellanos, las del maestro Medina, pues ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho también obras de Carlos Cano, estamos trabajando obras, tenemos desde boleros, tenemos tanguillos, en fin, ya digo, es una evolución siempre guardando nuestra esencia, insisto, lo que no nos vamos a poner es a eso, hacer un tema de rock, alguna cosa así, o de un puro cantautor, ¿no? Sin más, porque además todo tiene que llevar coro. Nosotros somos fundamentalmente coro. ¿Tenemos solistas? Claro, pero fundamentalmente es coro. Entonces el solista tiene su parte y luego el coro es el que en definitiva hace las cosas bonitas. Date cuenta, somos 35 personas. Ese nuevo repertorio, esas novedades, se incluyen en este disco que tengo aquí, que lo sacasteis, ¿no? A finales de 2017 y creo que alguna novedad sí que se incluye, ¿no? Sí, Cuéntame. pues ahí tenemos muchas novedades. Desde una, bueno, de nuestro amigo Evaristo, que falleció, como digo, ahora el 10 de mayo, ahora un año, una poesía, La mujer cordobesa, que es la última de las obras. Tenemos un bolero de Carlos Cano, De Manuel Gordillo, creo que también. Manuel Gordillo, tenemos, en fin, tenemos cosas de verdad muy bonitas. El disco creo que merece la pena y sí, ahí se ve efectivamente esa evolución. Date cuenta que es el cuarto trabajo discográfico que tenemos. Para mí es el primero, yo no llevo tanto tiempo. Cuarto trabajo que además es Serenata a la luz de la luna. A la luz de la luna, efectivamente. Se acaba en 2017 y bueno... Y luego a tuvimos la disfrutar desgracia de la pandemia y en fin, pero bueno, se ha superado. pues ya la retomamos esa actividad con ese disco, esos conciertos para simplemente disfrutar, ¿no? Vaya que sí. Bueno, es lo único que nos mueve, a lo disfrutar. Totalmente. Y al final hacer lo que le gusta, ¿no? Cantar y ver a un público que disfruta con lo que Desde hace. luego. He mencionado a lo largo de la trayectoria, además habéis realizado conciertos tanto en la provincia como fuera de ella, Málaga, Sevilla, Badajoz, Ciudad Real, y además también habéis sido solicitados, ¿no?, por distintas entidades, por el Ayuntamiento, Diputación. Cuéntame, porque recientemente además habéis estrenado El Vito, que es la primera vez. Pero es que la cantamos nosotros, Sí, porque sí. el Vito tiene más años que... Claro, ¿no? La primera vez que la cantabais vosotros, el grupo, en el Gran Teatro. El Gran Teatro.
para... Fue la entrada del pregón del carnaval. Este año entonces fue... En principio íbamos a cantar las canciones ese y el Soy Cordobés, pero bueno, por circunstancias, cuando nos quisimos dar cuenta ya estábamos fuera. Oye, que nos falta el cordobés, ya estamos todos fuera. Pero bueno, pues el Vito quedó, creo que quedó muy bonito. La gente entiendo que lo disfrutó, así nos lo han hecho saber. Bueno. Y ya digo, esto es totalmente retomar ahora este concierto de las Dolores, Lolas y Lolitas, que para nosotros es tremendo, porque se pone la plaza de Capuchinos, se pone hasta arriba, el Cristo de los Faroles. Entonces ya te digo, según vamos a salir, piensa que no somos profesionales ninguno, ¿no? Entonces el corazón empieza diciendo, cuidado, que dice, bueno, si te equivocas te van a perdonar. Pero lo llevamos todo tan preparado, empezamos desde hace mucho tiempo, entonces ese es nuestro concierto y luego tenemos otro en las Ermitas, todos los años, que también es tradicional y ese, bueno, se lo dedicamos a los compañeros que por ley de vida pues han ido cayendo. Y luego otro que yo creo que no está escrito ahí. El colofón, efectivamente, de las fiestas de la primavera cordobesa. Efectivamente. Está puesto. No, pues yo no. Ese colofón, ¿no? El culmen a esa fiesta. Más que el culmen es el fin de fiesta, hasta el año siguiente. ¿Y en qué escenario, no? Hombre, claro, el Patio de los Naranjos, casi nadie. De la Mezquita Catedral. Vaya que sí. Y ahí, en ese concierto, ¿qué ofrecéis? Pues las canciones, por ejemplo, del disco y demás. Es un concierto más. El director musical, Pedro Peralbo, es el que decide. Entonces, hombre, él entiende sin duda más que cualquiera de nosotros, entonces es el que decide lo que vamos a cantar. Generalmente siempre nos extendemos un poco más, porque hay mucha gente, date cuenta que ahí en esas fechas hay mucha gente que no es de aquí, de Córdoba, incluso que no son ni de España. Entonces, bueno, pues nos llama mucho... Ahí es que os verán los visitantes, ¿no? Claro, nos ve todo el mundo, la gente que ya nos conoce y los que no también. Entonces, bueno, pues generalmente nos extendemos un poco más, pues ya digo, las canciones están mucho más que preparadas, y decimos, tenemos 10, no, perdón, tenemos 30. Claro. Lo que pasa es que no podemos estar en el concierto 4 horas, ¿no? Y la verdad es que la gente lo disfruta mucho, nosotros también lo disfrutamos. Como decía, los que vienen de fuera, ¿no? De otras ciudades, de otros países, al final conocen un poco también lo que es la raíz, la cultura, efectivamente. A través de la música, que siempre es mucho mejor, ¿no? Ahí sí que procuramos que el repertorio sea fundamentalmente cordobés, por razones obvias. Bueno, ese concierto, que es el colofón, como decía, las fiestas de la primavera cordobesa, suele ser un domingo por la mañana y suele habitualmente, ¿no?, a finales del mes de mayo. Del mes de mayo. El que mencionaba también de la Ermita de Córdoba en homenaje son las actividades, los conciertos ya tradicionales del grupo de año tras año. Son nuestra espina dorsal, esos son los fundamentales. Y nos centramos, ¿no?, en el que está próximo, ese 7 de abril. Estamos todos contando las horas. Estáis contando las horas, ya nerviosos, ¿no?, de retomar ese... No, nerviosos no, deseosos. Deseosos, que es distinto. con ganas. Estamos con unas ganas que para qué. Bueno, más que preparados, ¿no? Sin duda. Sin duda. Llevamos ensayando, empezamos a ensayar ya después de la pandemia, llevamos, no sé qué te diría, quizás un año, no tanto, con nuestras mascarillas, con toda nuestra seguridad, lógicamente, ¿no?, porque es un espacio muy amplio y tal. Pero llevamos ya mucho tiempo ensayándolo y estamos, ya digo, está todo preparado. Solamente queda que llegue el día 7. Hoy mismo podríamos cantarlo. Las Lolas tienen que estar preparadas para escuchar. Eso ya es cosa de ellas. Serenata todas las Dolores, Lola y Lolita. Eso es el concierto, pero después del concierto, a partir de las 12, creo que también hay una actividad, ¿no? Sí, pero vamos a ver, ahí sí que hay que discernir exactamente. Nuestro concierto es a las Dolores, Lolas y Lolitas. Vale. Lo que pasa es que este concierto lleva dándose como 30 años. Yo ya digo, todavía no estaba en el grupo, ni muchísimo menos. Entonces, ¿qué pasó? Que un año entonces se cantaba sin tarima y sin nada, lo cantaban a pie de calle, los compañeros, y un día llegaron la Hermandad de los Dolores y nos dijeron, ¿os importaría pasar a felicitar a la Virgen y cantarle un par de canciones? Los compañeros dijeron que sí, y eso se ha convertido también en tradición. Pero ya digo, eso es completamente aparte de lo que es el concierto. Porque el concierto tiene aparte sus colaboradores, tiene sus formas y sus sistemas, y luego lo de la Virgen de los Dolores es completamente al margen. Pero es una manera también de reconocimiento, ¿no?, al grupo, que os hagan pasar, oye, para dedicar una canción a la Virgen. Que nos hacen pasillo, vamos, o sea, es un orgullo, pero ya digo, insisto, que son dos cosas absolutamente distintas. Vale, eso más a nivel de grupo, ¿no?, que
eso más a nivel personal. Date cuenta que dentro de un grupo tan numeroso como el nuestro pues puede haber muchas tendencias, tanto políticas como religiosas. Vale. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Al fin y al cabo puede haber gente que tenga un problema de fe y diga, oye, es que a mí esto no me apetece, pues si quiere irse se va. Donde sí tiene que venir es al concierto. Al concierto. Ahí y lo tiene otro, que estar el grupo efectivamente. completo. ¿Cuántos componentes? Pues ahora mismo somos, en números redondos, creo que son los que hemos dado al ayuntamiento, 35, somos 25 cantantes y 10 sentados. ¿Y el director? ¿Y el director? ¿Que el director es? Pedro Peralbo. Pedro Peralbo. El que nos tira dirige de las, y organiza el y el que nos tira de las orejas. ¿No? Y según el día que tenga, dice, ¡ay, menuda, qué rondalla tan buena para un grupo tan malo! Y a veces que es al contrario, qué grupo tan bueno para una rondalla tan mala. Pero bueno, ya nos conocemos todos. Como decía Ángel, muchas entidades os han solicitado y, por ejemplo, Ayuntamiento y Diputación, ¿no?, en el que en diferentes ocasiones pues, os han requerido para amenizar inauguraciones monumentales de la ciudad, lo cual también reconoce o pone en valor o, no sé, admira, ¿no?, a la agrupación, ¿no? Quizás las dos cosas. Date cuenta, por ejemplo, nosotros este concierto, ellos, por ejemplo, el operador fundamental es el ayuntamiento, porque nos cede desde el espacio, nos pone el escenario, nos pone la música, el de la en el de las Dolores, Lolas y Lolitas. Entonces es fundamental. Luego, por ejemplo, por Navidad pues tenemos, aparte un recorrido por las calles con villancicos, está el certamen que se hace de agrupaciones musicales en Oribe, que también es del ayuntamiento, pero bueno, le tenemos que estar muy agradecidos. Nosotros ponemos de nuestra parte todo para que, en definitiva, bueno, pues que Córdoba vaya a más. Claro. Pero afortunadamente tenemos esa ayuda. También tenemos la ayuda de Diario Córdoba, que nos hace algo de promoción. Tenemos la hermandad donde nos permiten que enchufemos el sonido allí, que nosotros les damos un óvulo. Cajasol, perdón, la Fundación nos ha apoyado, por ejemplo, también para este disco. Bueno, la Federación de Peñas, como no. Claro, a la que importante, que importantísima. Participa mucho a nivel cultural. Diputación, con la en fin, pero fundamentalmente son esos. Dime. Nada, Ángel, si te parece un llamamiento, ¿no?, al espectador, a los espectadores que nos están viendo, decir, recordar ese día, el lugar, la hora y invitarles si quieres. Pues sí, claro. Bueno, pues solamente decirles el día 7 de abril, a las 10:30 de la noche, en el Palacio, en la Plaza de Chirinos, el Cristo de los Faroles, pues estará allí, si Dios quiere, Noches de mi Ribera, para amenizar en la medida de lo que podamos. Y las plazas, por supuesto, son todo lo que quepan en la plaza y sin duda sin pagar nada. O sea, eso es absolutamente gratuito, lo hacemos con todo el gusto del mundo. Con todo el amor. Y lo único es eso, esperarlos. Lo único también que pedimos al Señor y al Cristo de los Faroles es que no nos llueva. Porque si hace frío nos podemos poner una manta, pero si nos llueve... Una manta, esa habitual indumentaria, ¿no?, con la capa y el sombrero. Sí, pero es que la gente nos tiene que aguantar a escuchar y ellos están parados. Nosotros mal que bien estamos con la adrenalina ahí, ¿no? Pero ellos son los que tienen que aguantar. Pues ahí dejamos esa cita para que se la anoten ya en la agenda, que tienen tiempo para organizarlo y poder asistir todos los públicos, a todas las edades. Por favor, claro que sí. Así que solamente queda visitar, asistir a este acto y disfrutar bien. Y sobre todo que no tienen por qué ir a las 10, que pueden ir antes, ir cogiendo sitios y ubicándose. Pueden ir cuando quieran, como dice el otro, esa es su casa, y nunca mejor dicho, porque no es la nuestra, es la de todos. Muchísimas gracias, Ángel. Placer. El placer ha sido mío, de verdad, recibirla aquí en el Plató de Córdoba de cerca. Mucha suerte y a disfrutar de ese concierto del 7 de abril y de los muchos que vengan detrás. Así será. Muchísimas gracias. Pues ahí tenemos esa cita para el próximo 7 de abril, con ese concierto de esa serenata a las Dolores, Lolas y Lolitas de la agrupación musical cordobesa Noches de mi Ribera. Nosotros nos quedamos aquí, recuerden que volvemos el próximo día como cada tarde a partir de las 3 aquí en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de cerca.